¿Qué es una imagen? Una imagen es una forma de representación. Una representación conformada a partir de una interpretación previa. Un dibujo. Una fotografía. Una filmación. Son imágenes. Imágenes construidas de reinterpretaciones de la realidad. Esta es una imagen. La imagen de Pico. De mi abuelo Pico. La imagen de mi abuelo. Una imagen mía y de mi abuelo. Una representación de un momento. ¿Cómo se construye una imagen? ¿Cuántos significados puede contener una misma imagen? Y bueno, básicamente es eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vos pensás que yo quiero hacer con este proyecto? Pues me parece que primero estás separando a alguien de la familia, que es algo cercano y todo, llevándolo a una parte que no tiene nada que ver con la familia, con el círculo, como la parte profesional y de cómo uno se maneja en el ámbito laboral, sea lo que estés haciendo, que uno no es igual. Eso me parece que estás tratando de descubrir esa cosa que por ahí de algo de Pico que por ahí nunca te cerró o algo así, no sé. Está bueno, esa es una inquietud que tenés vos, yo no sé si dudas o preguntas que te surgen a vos o sobre qué onda, qué es lo que pasó. Pero yo como lo viví, era una aspiración de Pico ser decano de la Facultad de Arquitectura. Y fue como llegar a su cargo máximo dentro de lo que él podía aspirar, porque él siempre fue docente. ¿Y vos cómo pensás que Pico accedió al cargo de decano? Y por conocido, seguramente. Conocer a alguien, qué sé yo. No sé cómo accedió, la verdad es que no tengo ni idea. Nunca lo averigüé, ni nunca me lo contaron, ni nunca me lo contó él. ¿Pero por qué sentías miedo? Porque no tengo ganas de recibir comentarios de gente que no... ¿Sabes qué? Mi abuelo, si tenés algún tipo de concepto político por la época en la que estuve y todo eso, yo no tengo nada que ver. No había ni nacido, no tengo ni idea qué es lo que pasó. Yo lo conozco como mi abuelo. ¿Sabes cómo funciona la facultad? La verdad es que nunca nada, jamás hablé de nada de eso. Sí me contó de las veces que lo amenazaron, que le han hecho volar el auto, que le pusieron una bomba en el ascensor. Más que eso, que le mandaban cartas amenazándolo. Pero más que eso no. ¿Y vos nunca te detuviste a pensar por qué a Pico le ponían las bombas? Qué sé yo, ¿por qué a él? La verdad es que no. Lo que sí es que era una época un poco armada.
vivía en otras cosas, ¿viste? No sé, uno no es difícil de comprender hoy en día, pero uno se pregunta, ¿dónde mierda estaba yo? ¿Dónde vivía yo? ¿En qué burbuja vivía? ¿Entendés? Es así. Porque uno escucha mucho de lo que es lo que pasó y que no sé qué. Pero realmente no saben qué es lo que pasó. Porque escuchan, repiten qué es lo que pasó, pero no saben qué es lo que pasó. Hay pocas personas que saben qué es lo que pasó. ¿Vos sabés qué pasó? Yo no sé qué pasó. O sea, yo me limito a opinar hasta donde sé. No me voy a poner a opinar de tal hizo tal cosa y tal hizo tal otra, pero la verdad no tengo ni idea. ¿Y no te intriga saberlo? No quiero, o sea, no, son cosas que no me interesan saberlas porque no... A ver, no, lo que haya hecho de dejado de hacer Pico... No sé, Pico es mi abuelo. Yo lo veo como mi abuelo. Como mi abuelo siempre se portó de 10. Siempre estuvo... Y bueno, qué sé yo, no sé, lo que hizo, no hizo. Él solo te lo va a decir. Puede ser. Se puede tomar desde distintos lados, desde distintas perspectivas y buscar desde distintas perspectivas. O sea, que él tuviera algo que ver con secuestro, desaparición de algún estudiante, algunos. O, qué sé yo, conociera gente que marcara, mira, este está en política, este es de izquierda. Y también porque el decano de una facultad es una persona importante, más de la UBA, de una facultad de arquitectura, es una persona importante. Qué sé yo, si vos me decís ahora quién es el decano, yo no tengo ni idea, pero pues no estoy en el ámbito universitario. Pero es un tipo reconocido. Y hacerle volar el auto, reventarlo, es un hecho que marca. Más que decir, sí, un preceptor que es el que marca, porque, bueno, le hacemos volar el auto, qué sé yo, por ahí es lo que yo quiero pensar. Nunca lo quise saber, nunca pregunté ni nada, porque tampoco te quiere contestar demasiado. No habla Pico del tema. Habla de determinadas cosas y de determinadas cosas no habla directamente. Pero, qué sé yo, no sé. Que le hayan venido a preguntar, seguro. Si él contestaba con ánimo de que la persona esta desaparezca, no lo sé, no creo. Por De ejemplo, mandar a hacer desaparecer gente, no creo. pero por ahí sí pasar listas. Ahora, ¿de dónde habíamos quedado? ¿Te quedas? No sé, la última vez, pero no estábamos con la filmación, estabas como contando el tema de cómo había sido lo de la destitución del cargo, que vos habías encontrado los panfletos, esto. Ah, sí. Bueno, entonces yo estaba de decano, ¿no? Para saber lo que podemos hacer, podemos, como, por ahí para no perdernos tanto en el relato, yo te voy diciendo más o menos para orientarme. Sí, te voy cortando si veo que te vas por ahí por Bien, las ramas o... bien, ¿Te parece? Bien, sí, para sí. tratar de No, focalizar me un poco. facilita a mí mucho. Dale. Bueno, entonces encontramos esos publicaciones, apuntes, que se hacía con la imprenta y papel y empleados de la facultad, de los montoneros. Es una propaganda impresionante. ¿Por qué pensás que yo tengo este tipo de inquietudes y que por ahí en Tamara y vos no se ha generado este cuestionamiento? Porque vos tenés muchas inquietudes de un montón de cosas, de todo. Y qué sé yo, no sé. No sé. Por ahí a vos te inquietan demasiadas cosas y tenés que saber los porqués de todo. Y no conforme con una respuesta, vos seguís buscando porqués. Por más que te digan, esto fue por esto. Ah, bueno. ¿Y por qué? Por esto. ¿Y por qué? Por esto. ¿Y por qué? Y vos querés seguir encontrando porqués.
a todo. Por ahí, no sé, yo tildame a mí o a Tati de conformista. Pero bueno, vos me decís, ¿por qué? Por esto. Y si la respuesta me convence, bueno, listo. Esa es la respuesta. Vos no quedas conforme con las respuestas. Además a mí me nombraron decano, porque yo fui el único. Yo no sé, yo me siento orgulloso de lo que hice. No sé, mis hijos, mis nietos, ¿qué dirán? El día de mañana se escribirá la historia de la facultad y saldré yo por ahí, se enterarán. Pero yo quiero que te enteres vos, en este momento, que yo fui el único que enfrentó a los montoneros dentro de la Facultad de Arquitectura. Dentro de la Facultad de Arquitectura yo me opuse a los montoneros. Terminamos entrevistando a Corbacho, a tu abuelo, porque el documental fue tomando 1000 caminos y empezamos por un lado, por el otro, dimos vueltas y necesitamos como todas las piezas del rompecabezas, si no era como que faltaba una pata, había algo que no terminábamos de entender, había alguien que nos estaba faltando, porque obviamente todos hablaban como, había un enemigo, o sea, no hay que ser ingenuos tampoco. Había en ese momento un enemigo. Un día me encuentro con el rector, el arquitecto el doctor Lennon, y charlando me dice, Corbacho, el problema que vamos a tener va a ser los desaparecidos. ¿Por qué? Porque hay muchos desaparecidos. Por lo menos yo te voy a decir mi interpretación de cómo vivo eso. Él estaba rescatando la facultad de como una toma ideológica que no correspondía con lo que una universidad debería ser. O sea, esa era como la visión. Esta también es una imagen de Pico. La imagen de mi abuelo. ¿Por dónde se empieza a buscar el principio de construcción de una imagen? Y siempre genera curiosidad eso, cuando uno ve que la carrera de arquitectura es en distintos lugares del país, tiene tantos estudiantes
desaparecidos, ha sufrido tanto la represión, y ese cartel ahí era como una especie de interpelación a ese sentido común, ¿no? Hoy, si uno piensa hoy por ¿cuán estudiado está el movimiento estudiantil del periodo 66-76? Mira, en realidad es un gran ausente para ese periodo, pero los 60 y los 70 el movimiento estudiantil no ocupa en el plano de la investigación la relevancia que tiene en la realidad social del momento, ¿no? En el año 1966 se produce el golpe de Estado y se produce algo que desconocía, que es la intervención de la universidad. Este es un fenómeno que va a ser recurrente porque se va a volver a repetir durante el gobierno de Perón en la universidad y luego con el golpe militar del año 76. Es decir, que las autoridades de la universidad y en nuestro caso las facultades eran nombradas por el Poder Ejecutivo. Cuando se produce esa intervención, Onganía hace lo mismo que hizo en el conjunto social, prohíbe la política, en este caso en la universidad, incluso le confisca los locales, las pertenencias de los centros de estudiantes, lo desarticula. Estas son una de las consecuencias de aquel famoso decreto de intervención de la universidad que tiene su expresión en la noche de los bastones largos, que tuvo como dos centros importantes esa noche, la represión en la Facultad de Ciencias Exactas y en Arquitectura. Estábamos en la facultad y apareció la Guardia de Infantería, estábamos en un entrepiso y directamente avanzaban tirando todas las mesas, tirando todo y nosotros huyendo para que no ser detenidos. Y da la casualidad que la mayoría que salió por la puerta principal fueron detenidos, llevados en celulares. Fue la primera experiencia con la represión concreta porque directamente ni dijeron nada, tiraban las mesas y avanzaban con los lanzagranadas y tiraban todo. Esa intervención en la universidad fue acompañada en la facultad por una renuncia masiva de profesores. El 60% o casi el 70% de los profesores que había en ese momento renunciaron. Los estudiantes no pudimos presentar la renuncia, tuvimos que seguir dentro, ¿no? Esto tuvo una parte positiva. Disparó un proceso autodidáctico potentísimo, ¿no? Empezaron los primeros cuerpos delegados. Al no haber centro de estudiantes, los estudiantes se organizaban por fuera, como podían, hacían delegados por mesa, por curso, por lo que fuere. La facultad tenía muy bajo nivel académico. Los profesores que habían quedado, la verdad que dejaban muchísimo que desear, con lo cual había una pelea enorme para tratar de avanzar en los cambios del plan de estudio y a la vez tratar de que esta discusión fuera paralela a la situación que estaba dándose en todo el conjunto del país. Me contacté con algunos compañeros con la intención de participar, digamos, más orgánicamente de la vida política, si bien dentro de la universidad, con una mirada hacia afuera de la universidad, ¿viste? Con toda esta discusión, después de los cuerpos delegados se empezaron a formar agrupaciones y muchos de los delegados importantes empezaron a formar parte de las agrupaciones. Creamos TUPAU, Tendencia Universitaria Popular de Arquitectura y Urbanismo, que para mí es lo más importante que he hecho en mi vida. Ser miembro del grupo creador de esta agrupación, que no nació por mandato de nadie, sino por imperio de nuestra necesidad de militar. Entonces, una vez creada TUPAU, empezamos a ver coincidencias con compañeros de otras facultades. Era una época muy convulsionada, con muchísimas expectativas, donde por primera vez la juventud era protagonista de los cambios o de la discusión sobre los cambios que se querían. Veníamos con antecedentes, con revoluciones victoriosas. Acción y orden
Movimiento 26 de Julio y el Ejército Rebelde. Pueblo de Cuba, el tirano ha huido. Hay que pensar que había 1 millón de soldados que fueron derrotados. Era la primera vez que Estados Unidos perdía una guerra. Entonces a esa utopía nacional se nos sumaba la utopía internacional. Al imperialismo era posible derrotarlo. Entonces empezamos a tomar contacto con la clase trabajadora y con las agrupaciones territoriales de base que había a lo largo y ancho del país, especialmente las que trabajaban en las villas de Capital Federal. Y lo que más me puedo recordar son, bueno, la participación en las marchas obreras. Digamos, nosotros estábamos muy relacionados, estábamos quizá más tiempo en lo que era el Sindicato de Empleados de Farmacia con Jorge Di Pasquale, o el Sindicato Gráfico con Ongaro, donde estaba el Diario de Secretarios Argentinos, eso que es lo que estábamos en la facultad, porque para nosotros era central, habíamos descubierto un mundo totalmente distinto. Se vive como un momento de una tensión muy importante, porque por primera vez nosotros veíamos esta unidad en la acción entre el movimiento estudiantil y el movimiento obrero. Porque lo que es decisivo es el avance de la clase obrera. ¿Qué marca el Cordobazo? La aparición de una tercera fuerza en la Argentina. Siempre hubo dos que se pelearon para ver para qué lado iba el capitalismo argentino. Pero el Cordobazo es impensable sin el movimiento estudiantil. Hola. Hola, sí, ¿qué tal? Con Oscar Charlotti, por favor. Sí, a ver, un momento. Claro, a mí lo que me interesa saber es cómo se dio esa irrupción del movimiento estudiantil dentro de lo que es el Congreso de Arquitectos que se hizo en Buenos Aires a meses del Cordobazo. Los profesores estos que venían de buscar resistencia contra la dictadura, estos arquitectos, plantean, dice, bueno, no podemos dejar que Onganía organice un Congreso Internacional de Arquitectura con todos nosotros afuera, y tampoco podemos dejar que los cordobeses, que ayer dieron el Cordobazo, nos digan que nosotros somos unos come mierda. Es una operación mediática que hace Onganía, sin duda. Este congreso se iba a hacer se hizo desde la parte de la Unión Internacional de Arquitectos en el Teatro San Martín. ¿Cuál era el tema del congreso? La vivienda de interés social. Es un cinismo total. Entonces yo voy, agarro el micrófono, ¿sabes qué me iba a decir? Y digo, bueno, bienvenidos a este congreso, que lo que... Yo lo que quiero decir fue muy breve, es que si bien me damos la bienvenida de que estén acá en Argentina, es que la única manera de discutir seriamente el tema de la vivienda de interés social es hacerlo fuera del marco del control de esta dictadura. Armamos un movimiento muy grande de exigencia de participación estudiantil, nos echaron a todos del Congreso, con bastante represión policial en ese momento. Convierten el Congreso en una asamblea, protestan, se van todos de ahí, se trasladan todos a la Ciudad Universitaria, Núñez, y arman el Congreso Paralelo. Yo propongo que sea una presidencia colectiva de todos los héroes de Sudamérica y el muerto recientemente en combate, el comandante Che. Yo creo que el Che no salió.
fue una ovación. Miembros de las delegaciones al 7º Congreso Internacional de Arquitectos presentes esta noche aquí. En el Coliseo de la Ciudad Deportiva queda inaugurado el 7º Congreso Internacional de Arquitectos, con la presencia de más de 1000 profesionales representando a 60 países del mundo entero. El arquitecto, como todo profesional, es un hombre y está dentro de la sociedad. En él se conjuga la cultura general de la humanidad alcanzada hasta ese momento y la técnica general de la humanidad o especial de cada pueblo. La cultura es algo que pertenece al mundo, pero la técnica es un arma y cada uno la usa como un arma. La técnica se puede usar para domesticar a los pueblos y se puede usar al servicio de los pueblos para liberarlos. Porque los tipos iban ahí y no escuchaban arenga política, escuchaban al arquitecto hablando del tema de arquitectura que les preocupaban a todos, ¿entendés? Entonces eso generó mucha expectativa. La intención era cambiarle el contenido a la arquitectura que trataban de mostrar, Onganía a través de lo que ellos entendían que era la vivienda de interés social. Y ahí sí quedó estructurado para después un embrión de movimiento estudiantil que siguió hasta lo que fue la represión del 75. Te voy a hacer mi caja fuerte. Dale. Arriba de la mesita hay un sobre de color madera que tiene unas manijas en un extremo. Tráeme todo eso sin que se abra. Bueno, ¿es una de qué color? Es marrón. Marrón, un sobre marrón. Un sobre marrón. Esta es la única imagen que tengo con mi abuelo en la que no hablamos sobre su pase por la Facultad de Arquitectura. Por alguna razón, sus historias siempre comienzan desde el momento en que ya era decano. A veces me pregunto, ¿qué pensará mi abuelo de las preguntas que le hago? No, ahí no está. Hola. Ten mi caja fuerte. Bueno, creo que son 155. Exactamente, me dijo el pibe. 155 me dijo. 120, 130, 140, pero carajo, 150 y 5. Te limpiaron, ¿eh? ¿Me tiene que dar recibo o algo? ¿Eh? ¿Me tiene que dar sí, tiene recibo. ¿Recibo? Gracias, Yo siempre fui el partidario del casamiento de las personas, del hombre con la mujer, que se casaban, y por eso yo soy en contra de lo que hace tu hermano, estar juntos sin casarse. Va a firmar un papel. No es firmar un papel, es armar una sociedad, porque si no, dentro de poco, si todos seguimos así,
Todos nos juntábamos, total. Me junto 6 meses, después, bueno, ¿qué tanto papel? Vivo juntos, ¿no? Y tenés hijos, pero esos hijos no saben, son sus padres, sí, pero no tienen ninguna formación, digamos, de ordenamiento. Vos me decís, como que los grupos de izquierda de los 70 tenían otro tipo de concepción de familia, ¿no? Otro tipo de unión de matrimonio, ¿no? Sí. ¿Cuál era ese otro tipo? Esa era la libertad de unión. El matrimonio no existía, se juntaban 2 parejas, tenían hijos y bueno, lo reconocían, listo. Y después uno se dio con otro, Y es más o menos la que prevalece hoy por hoy. Y claro, se está llegando a eso. Por eso yo pienso que lo que se está llegando, si seguimos así, tus hijos o tus nietos van a vivir en un desquicio. Si siguen así. Yo estimo. A las 12 de la iglesia. Es San Benito. Está por acá. Ocuparon la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Sí, señor. ¿Qué tiene que ver con la ciudad universitaria? ¿Han hecho otras ocupaciones ustedes? No, esta es la ciudad universitaria. Perfecto. Escúchenme, fundamentenme los motivos de la ocupación. Bueno, esos eran los motivos. De que nada más que eso. Vinieran las autoridades a hablar. ¿Tiene algo que ver esto con Córdoba? Bueno, en sí es algo nacional con respecto a la lucha contra los ingresos. Con la lucha de los ingresos de todo el país. ¿Qué es lo que piden ustedes? Que se deroben los exámenes completamente, un acceso libre a las facultades de todos los estudiantes que quieran ingresar a las universidades. Perdón, esto es para la Facultad de Arquitectura. Esto para la Facultad de Arquitectura. Está claro que lo que nosotros estamos planteando acá está totalmente unido a lo que están los estudiantes del país, universitarios contra los ingresos en todo el país. UTN, Córdoba, etcétera, etcétera, con nuestras formas particulares. ¿Quiénes componen y por qué esta asamblea? Bueno, esta es una asamblea del curso de ingreso de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y se está realizando con el objeto de organizar a los estudiantes de arquitectura respecto a los acontecimientos que están sucediendo en la facultad por el curso de ingreso que se está haciendo, que es, a nuestro entender, absolutamente limitativo y antipedagógico. Nosotros cuestionamos el porqué del curso limitativo. Entendemos que toda persona que entre a la universidad, que quiera entrar y desee entrar a la universidad, puede hacerlo sin dar exámenes que no tienen nada que ver específicamente con esta carrera, nada más que lo de limitar, y no dan ninguna introducción a lo que esencialmente es la arquitectura. Se producen disturbios en distintos talleres cuestionando la calidad de la enseñanza. Nosotros planteábamos que la enseñanza no tenía que ver con la realidad, estaba muy alejada de la realidad. Las temáticas no tenían que ver con el mundo real, a lo que se sumaba la mala calidad de los profesores y su pésima instrumentación. Yo iba a la noche, cursaba a la noche y participaba fui delegado de un grupo, después fui delegado de un taller y después fui creciendo en esa instancia que era cuerpo de delegados, que era diferente a lo que había un centro de estudiantes. Los alumnos se quejaron muy espontáneamente, por supuesto que había dirección política detrás, pero hubo una queja muy grande y toda la facultad se paralizó. El año 71 no se pudo terminar y el año 72 empezó ya con lo que se llamaban cátedras estudiantiles docentes, que eran unas organizaciones horizontales donde estaban los estudiantes y los docentes que se anotaban, pero que las decisiones se votaban en conjunto y no había ninguna estructura jerárquica. Lentamente también había pensamientos políticos y los pensamientos políticos derivaban de alguna manera en pensamientos académicos, en pensamientos
de cómo era el plan de estudio. El cambio del plan de estudio era la batalla. Muchos estudiantes, además de las manifestaciones, salían a escribir en sus paredes una consigna que recorrió mucho la ciudad y sus paredes, que decía: arquitectura contra la dictadura, cuerpo de delegados. La dictadura se quedó como a la expectativa. Esto ocurrió en muy pocos lugares. La Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires fue, en ese sentido, líder en desarrollo de autogestión estudiantil. Asambleas enormes. Cuando digo enormes, digo 3.000 compañeros, ¿viste? Nosotros éramos como 10.000 ya acá. Y eran asambleas que tenían, ¿viste? Yo me acuerdo las más grandes, 4.000, 5.000 compañeros. Nosotros movimos a toda la facultad en el 72, toda, El proceso iniciado en el 71 hacía que se producieran asambleas en todas las materias donde los estudiantes querían echar a los profesores, y asambleas espontáneas. Yo una vez estaba dirigiendo una asamblea en esta aula de acá al costado y vino un estudiante a llamarme que habían armado otra asamblea en otra aula. Es decir, los estudiantes espontáneamente mostraban su descontento y expulsaban y no querían aceptar a los profesores. Y fueron expulsados. En un momento dado la facultad quedó en nuestras manos. Es decir, a los profesores se les impedía venir a clase. Comunicamos a los compañeros que el resultado de la discusión en los grupos volcados a la reunión de delegados, con presencia de numerosos estudiantes, arrojó la resolución de expulsar a Corbacho de la cátedra por mayoría. 37 grupos a 28. Hicimos esto porque para avalar democráticamente esta resolución, nosotros proponemos: 1. Que el arquitecto Tempone se haga cargo provisoriamente durante 15 días de la cátedra, que se llame inmediatamente a concurso y que en 15 días se designe un nuevo titular. Esta decisión que sea facultad de los estudiantes y el imperialismo, sino que expulsó y mandó encarcelar estudiantes. Proponemos firmar un petitorio. Que se vaya Corbacho, llevarlo todos al interventor y que los delegados lo entreguen al arquitecto Iberlucía, solicitándolo tener respuesta en 72 horas, para no seguir perdiendo clases. Arquitecto, hay una inscripción que nos interesa saber quién es la persona a la cual se refiere y por qué es cuestionado. ¿Cuál es la inscripción? Fuera Serra, o Serra traidor, como esta. El arquitecto Serra es un profesor de esta casa que ha tenido a su cargo la conducción de un grupo de trabajo durante el periodo de completamiento del año pasado. Y se ha suscitado en el seno de esta cátedra un cierto conflicto a raíz de que las notas que puso el profesor en algunos casos no han sido compartidas por alumnos. ¿Es Serra el único cuestionado o también el decano Grego? Bueno, por las leyendas no aparece un cuestionamiento al decano. Lo que pasa es que el episodio Serra... Pero esta es la oficina del decano. Esta es la oficina del decano. Por eso yo creo interpretar que el episodio Serra no es lo desencadenante de todo esto. Es un episodio más, dentro de una cierta acción que yo llamaría intimidatoria. Porque si usted puede ver, no se han destruido más bien cosas, pero es el índice de que si hoy podemos hacer esto, mañana podemos hacer mucho más. El decano en la denuncia dijo que eran estudiantes los que habían cometido estos desmanes. El sereno, sin embargo, dijo que eran extremistas. ¿Cómo se concilia eso? Realmente yo no sé cómo calificar a las personas que hicieron esto. Lo que sí las califico de extremistas. Puede ser que entre esos extremistas haya estudiantes, puede ser que haya gente ajena también a la facultad. Lo que sí me parece que este procedimiento es lo más alejado a lo que es el ser universitario. La primera gran división era si la vía de la lucha armada era un camino para algunos, para otros estudiantes que también militaban no era un camino, era un camino que querían una insurrección popular, no querían la lucha armada de grupos, otros estaban en contra del uso de la violencia, digamos. Había todo un abanico de situaciones, de agrupaciones políticas. La lucha armada tiene que ver con una etapa histórica, una etapa donde estaban coartadas las posibilidades políticas. Se discutía era
que, digamos, el brazo ejecutor de la política de la derecha y de la política del imperialismo eran las Fuerzas Armadas locales. Entonces, que desde ese punto de vista, necesariamente se iba a tener que dar en algún momento alguien que respondiera por las políticas de la revolución. ¿No? Que no es que uno empezó con la violencia porque sí, porque éramos unos chicos rebeldes, sino que había una conciencia clara de que había cosas que cambiar, que es injusto vivir en un mundo donde hay seres humanos que se están muriendo de hambre cuando hay otros que están obesos de tanta comida que tienen. Digamos, la violencia es una cosa que existió a lo largo de la historia de la humanidad. Cuando la política no se puede expresar por otros métodos, no hay canales, hay violencia. No es un dato menor, digamos, vos no te vas a militar a cualquier lado, te vas a militar a un partido que una de sus líneas de trabajo es la organización militar. Entonces, en esa práctica nosotros empezamos a entender que la violencia era un camino. Y cuando vos entendés que es un camino, ¿lo asumís o no lo asumís? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros veíamos eso como una situación posible. Entonces, como lo veíamos como una situación posible, había que desarrollarlo. Así entramos. Y yo creo que como yo entraron muchísimos más compañeros de la misma forma. De hecho, digamos, quien fue mi compañero en ese momento, que es el padre de mis dos hijas mayores, que está desaparecido, que era alumno de acá de la facultad, digamos, que no entramos juntos, nosotros empezamos a salir cuando ya los dos estábamos adentro del partido, pensaba lo mismo. Esto no es así. Nadie va a entregar nada más que por gusto. Y la verdad es que fue así. Nadie entregó nada, nada más que por gusto. Era todo eso una respuesta a una situación de violencia muchísimo mayor que venía de arriba. Porque ¿quién quiere mandar los hijos a morir? ¿Quién se quiere morir? Yo en mi vida hubiese querido morirme, ni que lo mataran a mi marido. Imagínate, yo tengo 7 familiares, entre cuñados y cuñadas. Nosotros éramos una familia feliz, muy unida, nos juntábamos 3 veces por semana todos juntos a almorzar o a cenar, íbamos al cine juntos y nos quedamos, 2 viudas, quedamos Susú embarazada del 3er hijo y yo con mis 2 chicos. Pero, ¿qué hacías? Mirabas para el otro lado y te dedicabas a tu felicidad y caía muerto alguien a tu lado y mirabas para el otro lado. Es decir, había, frente al clima dictatorial, opresivo, ya insostenible, las acciones guerrilleras contaban con una amplia corriente de simpatía de amplios sectores juveniles de la población. José Luis Castro Giovanni, y este es el ataúd donde guardan sus restos, cubierto con una bandera de ERP. Castro Giovanni, que le decíamos el mono, desde el techo de la comisaría se tirotea con los policías y es herido y posteriormente muerto. Cuando nosotros resolvemos velar al mono acá, porque él era de arquitectura, viste, se pensó y había que hacerlo. Y se hizo, y fue muy respetado por todas las organizaciones, ¿viste? Y vino mucha gente, ¿viste? Muchos estudiantes, porque además lo conocía todo el mundo. Y había un espacio a la entrada, con tabique de madera, etcétera, donde Castro Giovanni es velado, una situación sumamente triste, muy terrible. Porque al dolor se presentaba de nuevo la muerte como un hecho cotidiano, en este caso de un compañero. Acá está. Acá. Este es mi cumpleaños. Me se pusieron coloradas las fotos. Esto me parece que eran de arquitectura. Pero pasa que no estoy 100% segura. No lo voy a encontrar. Sarita.
Un casamiento, el casamiento de Silvia Alberte. De Silvia Alberte con el Gordo Bello. Y él cae en Córdoba. Sí, cae en combate. Y el mayor Alberte, ya saben, es el primer caído en el día del golpe, el mismo día del golpe. Lo tiran por la ventana. Lo tiran por la ventana. Impresionante. Fueron 2 milicos que ahora están juzgados. Uno se llama O'Higgins, como el libertador de Chile, y el otro no me acuerdo cómo se llama. Pero vos fíjate que esa foto más de la mitad están muertos. Sí. Y son todo tipos que ahora tendrían que tener nuestra edad, 60 y pico de años. Bueno, sí, somos todos la misma edad. Pero mira, fíjate. Yo era la más chiquita. Muerto. Exiliado. Bueno, se quedó, está en Estados Unidos. Ahora tiene un cargo en el gobierno, está en Estados Unidos, cónsul de no sé qué. Muerta. Está muerta de enfermedad, pero bueno, muerto. Increíble. Estas son todas fotos del casamiento. Ahí está Alberte, el viejo Alberte. Capo el viejo. Digamos, los antecedentes de las salidas electorales no eran muy buenas. Sin embargo, la Conducción Nacional de Montoneros piensa que sí, que hay que apostar a las elecciones y saca un grito de guerra, un grito de lucha que aglutina, digamos, la lucha desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, que es el famoso Lucha y Vuelve. Bueno, nosotros salimos, lo de Cámpora salimos desde arquitectura y habíamos hecho un cartel inmenso que lo vas a ver en muchas de las fotos de la plaza, que dice Montoneros, que es toda una cuadra casi de grande. Eso lo hicimos ahí en arquitectura. Cuando son las 12, hora fijada para la iniciación del acto conmemorativo del 4º aniversario del Cordobazo, siguen arribando al lugar de realización de la concentración numerosos grupos. Y ahora comienzan a hablar representantes de 4 organizaciones guerrilleras que han sido liberados recientemente. Habla Domingo Mena, representante del Ejército Revolucionario del Pueblo. Compañeros, en este momento la dictadura ha reculado, pero no está derrotada ni mucho menos. La burguesía ya está conspirando entre bambalinas para derrotar al pueblo. Por eso no debemos bajar la guardia, por eso debemos seguir movilizando a la clase obrera, por eso debemos seguir combatiendo al imperialismo yanqui, a las empresas y al ejército contrarrevolucionario. Cuando Cámpora ganó el gobierno, en la repartición de los diferentes roles, la juventud peronista, mejor dicho, Montoneros, fundamentalmente, consiguió que le dieran el espacio de la universidad. Bueno, con una propuesta popular, con la misma que había en el gobierno. Es decir, el gobierno era un gobierno popular, el peronismo estaba, un peronismo transformador. Ese prendió en la facultad. Es decir, no prendió cualquier peronismo, prendió un peronismo que coincidía con la visión que teníamos nosotros, que queríamos cambiar el mundo, queríamos cambiar la sociedad. Digamos, se trató de salir del esquema cerrado del arquitecto, lo único que hace es un edificio, dibuja, hace maquetas y tiene como objetivo ser un buen profesional liberal. ¿No? Tratábamos que fuera un buen ciudadano y si había muchos que eran militantes, mucho mejor. Esa era la idea. Lo que esa generación planteó es un modelo de enseñanza para un proyecto de país. Y entonces, el que podía presentar un modelo de enseñanza coherente es el que hegemonizó y es el que condujo. Entonces, el 25 de mayo del 73, toda la facultad estaba en pie para asumir en este lugar. Llegó Alfredo Garlucía como decano, que era un gran arquitecto, y estaban todos los cuadros académicos listos para ponerse a armar de esto lo que se llamaba la Universidad Nacional y Popular, que duró 1 año y medio. Sobre la carrera, nosotros habíamos construido un movimiento estudiantil muy fuerte, muy comprometido y muy relacionado con la realidad, por lo cual teníamos propuestas para cambiar la facultad.
teníamos la mayoría de los docentes que formaban parte del espacio político, la mayoría de los estudiantes, por lo cual ganamos las elecciones por mucha diferencia. Fue como pasarle fijador a todo lo que veníamos trabajando. Los alumnos estaban en condiciones de gestionar la facultad, que esto es una situación casi inédita. Los alumnos definiendo lo que necesitaban aprender, de qué modo lo querían aprender y convocando a los docentes para que les enseñaran eso. Una situación fuera de serie dentro de la lógica de la construcción del saber en la arquitectura. Hoy no existe. Hoy vos entras en un aula, entra un tipo y te dice lo que le parece, bien o mal, digamos. Pero vos no definiste lo que el tipo te va a decir. ¿Se entiende? Ya cuando me tocó a mí ser el decano de la facultad y demás, ya habíamos recorrido un cierto camino. Y entonces había también docentes, y docentes jóvenes y no tan jóvenes, que podían colaborar en esa gestión innovadora. O sea que generamos, digamos, un movimiento diverso, distinto, con nuevas prioridades académicas. Lo que se buscaba era poner la universidad al servicio del pueblo. La universidad, digamos, la potencialidad de la universidad al servicio de los sectores populares. Y entonces a Mario le pidieron que se hiciera cargo de intervenir el departamento de construcciones, que lo dirigía el arquitecto Corbacho. Bueno, nos encontramos con el querido Tempone, arquitecto Tempone, que está justamente a cargo de uno de los primeros cursos de la Facultad de Arquitectura. Nuestro objetivo fundamental era romper aquello que siempre se nos ha criticado, es decir, el profesional que llega a la obra y que no sabe por dónde empezar a mirarla, diríamos. O sea, esta sería una primera experiencia que se hace aquí en el país de este tipo. Es la primera vez que nosotros tengamos noticias que esto se realiza y es nuestro objetivo seguir adelante con este tipo de tareas. ¿Cuántos alumnos están en estos momentos trabajando acá en la facultad? Aproximadamente 1000 alumnos. Es decir, nosotros pensamos que la tarea docente no puede quedar en una cosa teórica, y nos parece fundamental que el estudiante aprenda produciendo cosas útiles. De esta manera, diríamos, contribuimos en este caso a la tarea de completar el edificio de la facultad, ¿verdad? En la facultad yo era uno de los 3 directores estaba el decano, que era Ibar Lucía, y 3 directores de áreas. Yo dirigía Ciencias Humanas. Norberto Chávez, diseño, y Tempone, estructuras. Tempone es uno de los desaparecidos nuestros. Mario Tempone. Fue un cambio importante de ser una cosa más tradicional, de enseñarte la construcción de manera tradicional, a enseñarle a publicar materiales sobre cómo se tenía que construir en relación con las organizaciones sociales, que los estudiantes pudieran ir a las villas y pudieran ver cómo se construía, que participaran en algunas construcciones sociales. Eso fue toda obra de él. Eso es lo que de alguna manera siempre me ha motivado. Tratar de hacer que los estudiantes entendieran que la universidad es un lugar no para solamente enseñar taca, taca, taca lo que ya está establecido, sino para hacer una trayectoria que te vaya dando otras perspectivas, y esas perspectivas se transforman en hechos nuevos. El paso del tiempo evidencia, con mayor contundencia, la fragilidad de la condición humana.
¿Cómo se llega a vivir tantos años? ¿Cómo se vive todo ese tiempo? Por momentos me reconozco en el rostro de mi abuelo. En otros lo desconozco. El cambio fue grande, no solamente en los estudios, en la parte de enseñanza, sino en la parte personal de cada uno, porque cambiaron y ahí se vio quién se quería recostar sobre el viento inconveniente. Algunos que decían que sí, y quién sabe, vamos a ver. Estaban esperando a ver cómo era la situación, a dónde variaba, para decir que sí o decir que no. Yo dije siempre no, cuando la dirección era a través de el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, o Montoneros. Yo estuve en contra siempre, desde que salieron a la palestra esa agrupación, yo estuve en contra de ellos y me mantuve. Y eso me valió a mí un antecedente favorable ante los alumnos de la facultad. Ellos sabían que yo no era partidario de ellos, sin embargo me respetaban. Yo decía no, si Corbacho te dijo sí, es sí, si te dijo no, es no. Para él. Hace 21 años que en este mismo balcón y con un día luminoso como el de hoy, hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Yo estaba en el Banco Nación, enfrente de la Casa de Gobierno, mirando de una ventana. Me habían invitado a ver la manifestación que se hacía. Y vi que como Perón tomó el micrófono, ya medio caliente por las cosas que gritaban los muchachos de la JP. Entonces habló, alcanzó un guitarra. A través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan, las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles. Y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años lucharon. Estos imberbes que están gritando ahí, pero tienen que estar. Lo echan. Me dijeron, váyanse, no, se fueron. Los tipos se fueron porque se sintieron ofendidos. Se veía como todo un grupo se iba corriendo, se iba despegando de la cantidad de manifestantes que había en la Plaza Mayor. Sí, eso fue terrible. Además, mira vos qué ridículo, ¿no? Porque yo no había... Comparado a muchos de los que estaban ahí en la plaza, no era peronista de hacía tanto tiempo. Era una bebita en pañales. No me voy a olvidar nunca porque nosotros le reclamábamos al general que estaba ahí Isabelita y qué pasaba, qué pasa, general, que está lleno de gorilas el gobierno popular. Y el viejo, bueno, cuando nos llaman mocosos imberbes y ahí se empiezan a retirar, muchos de nosotros decíamos a la gente, no. Mi experiencia personal es que no es que nos echó Perón, sino que nos fuimos. Porque no podíamos creer lo que estábamos escuchando y todos empezamos a decir, o sea, nunca, yo no recibí ninguna orden, sino que recibí una orden interna de vámonos a la mierda. La prensa dijo que nos echó. No es así. Nos fuimos. Y de repente veo y los que se retiraban eran tipos vestidos de obreros y entonces terminamos yo, que era la universitaria,
clase media alta, llorando, y el obrero consolándomela a mí. Yo digo, la situación más ridícula que esa no vi en mi vida, ¿viste? Por aquí no pasábamos. Se quedó con los fachos delante. Fue una decisión nuestra. Él solo nos faltó el respeto, con toda la militancia que teníamos detrás. Con lo cual, la gente se tiró y se fue. Ellos se vivan con más bronca de cómo nos había tratado el viejo, de lo que nosotros... Porque bueno, ellos sabían lo que habíamos luchado, toda la juventud, lo que había luchado para traerlo, ¿no? Porque sin las organizaciones armadas, Perón no volvía. No importa si se fue media plaza, 3/4, o lo que sí importa que fue el quiebre del campo popular. A mí no me hizo ni frío ni calor, ¿viste? Que el otro dijo, esos imberbes que no respetan a esta gente, era la burocracia sindical, ¿viste? A mí no me hizo ni frío ni calor. Yo no daba la vida por Perón, ¿viste? Yo vi a los compañeros y a las compañeras llorar. Llorar. No fue una sorpresa para nosotros. Veníamos ya caracterizando eso, ¿viste? Santucho, ¿qué significa para ustedes Juan Domingo Perón? Para nosotros un líder popular y forma parte de un movimiento heterogéneo, un movimiento complejo, un movimiento que tiene una mayoría de un sector, podríamos decir, conservador, que no responde a los verdaderos intereses de la clase obrera y el pueblo, y que por el contrario intenta, con el engaño y en connivencia con el ejército contrarrevolucionario, los elementos provenientes de la pasada dictadura militar y toda otra serie de elementos reaccionarios como el ministro de Economía Gelbar, el ministro de Bienestar Social López Rega, toda una serie de enemigos de la clase obrera y el pueblo, que dirigen y tienen un peso mayoritario dentro del movimiento peronista en este momento. Pero ese movimiento es un movimiento de masa, y el grueso de los sectores más sanos y progresistas, revolucionarios de nuestro pueblo, sigue aún ese movimiento. Y hay expresiones dentro del peronismo, expresiones que verdaderamente, consecuentemente, se orientan hacia cambios fundamentales, hacia la solución de los problemas de nuestro pueblo y de nuestra patria, hacia el logro de la felicidad de los argentinos. La reivindicación de que Perón vuelva era una reivindicación que estaba instalada, pero Perón vuelve siendo un anciano, casi a morir, y en el medio casi de un enfrentamiento entre las facciones, distintas facciones del peronismo, y bueno, la política pendular, cuando se vino el péndulo para el otro lado, se veía venir que era como el prolegómeno o la anticipación del golpe de Estado que todos sabíamos que iba a venir. Era como que sabíamos que iba a ocurrir. A ver, los muertos son constantes desde mediados del año 73. Después del 20 de junio, la derecha peronista hace una masacre. A ver, el peronismo es un movimiento en sí mismo que lleva una contradicción en sí mismo, que por momentos desaparece, pero por momentos existe. Y la derecha peronista es durísima. También ese tercer gobierno peronista, sabés que el presidente elige los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, se elige a Emilio Eduardo Mancera. Y así, digamos, toda una serie de decisiones que no son lo mejor, obviamente, para el campo nacional y popular. La derecha peronista nos asestó un golpe muy fuerte y nos desorganizó lo que estamos empezando a organizar. Yo lo vi en forma tal que me escondía de noche. Yo tenía, en un momento dado, pensé que realmente me podían liquidar y por eso me fui del país. Y yo el recuerdo que tengo es en ese momento que un día llego a la facultad estaba lleno de carteles de agrupaciones políticas, por supuesto, y un día llego y no había nada, solo una foto gigantesca colgada en el patio central de Isabel,
vestía todo de negro, y mucha gente extraña por los pasillos, que te dabas cuenta que no eran estudiantes y que eran o policías o servicios. Los docentes más piolas se fueron, antes del golpe te estoy hablando, o se llamaron a silencio. Y el grupo estudiantil que ganó las elecciones era un grupo estudiantil mucho más calmo, ganó la Franja Morada, con poca militancia, con 5 o 6 personas. Cuando ganamos el centro de estudiantes fue en elecciones complicadas porque ya no había tantas libertades. Se había intervenido en la universidad, se había intervenido en la facultad. Todavía no había llegado el golpe de Estado, pero ya había una cantidad de situaciones de control. El centro no tenía una gran actividad institucional o cero. El centro se remitía a ser una librería. ¿Vos nunca tuviste así como... no pensaste que podían venir a hacerte algún juicio como asociado así dentro de la facultad? No. Con toda esta búsqueda de asociado por ahí civil o demás. No, a mí me buscaron cosas, no encontraron nada. Lo único que encontraron fue toda esa publicación de folletos que hacía la facultad, que yo no sé si te conté ya, que yo hice analizar todo lo que se había publicado en la facultad en la época de los Montoneros. Y encontré pilas de folletos esos, hechos en la facultad, con personal de la facultad, con papel de la facultad, con sueldos pagados por la facultad, todo eso. Lo único que sacaron para echarme, para hacer, sin juicio, porque a mí nunca me llamaron a declarar nada. Yo nunca declaré nada. No. Sacaron una resolución diciendo de que yo había sido declarado persona no grata, no sé cómo es eso. ¿Y por qué? Porque había hecho guillotinar todas las publicaciones que sobraron. Pero antes de guillotinar, porque lo querían quemar, digo, no vamos a quemar nada, sino nos van a acusar, como acusaron a los nazis cuando le quemaron todos los libros. No. Pero yo tenía miedo de que me republicaran todo. Igual el principio era lo mismo. Sí, pero otros hicieron destruir todo. Yo, y vamos a cortar. Bueno, todo eso me acusaron de eso. Bueno, pero no me preguntaron a mí, ustedes, no. Dieron por hecho que lo había hecho yo y chao, se acabó. ¿Qué sabes de las tumbas? ¿Eh? ¿Y del barrilete? Si hablas no te va a pasar nada. Estos tipos están entrenados. Decime, ¿qué sabes de la Torre de Cubos, ¿Y del Álamo Carolina? ¿Y de la tía Julia? ¿Y del escribidor? Habla, zurdito, dale, habla. ¿Querés un juicio justo? Echale un poquito, dale. Echale más. Juicio justo, toma, juicio justo.
pregunto. ¿Qué sabes de Manuel Ugarte, y de los traidores, y de la comunidad organizada, y de los 5 dedos, y de los zapatos voladores? ¡Hablá, zurdo, hijo de puta! Más fuerte, que no te escucho. Más fuerte, ¿eh? ¿Qué sabes de...? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Qué sabes de Marx? Sí, Biblioclasta surge en un principio de eso, de la idea de la falta de pensamiento crítico, ¿no? O sea, tenía que ver con una cuestión más contemporánea, ¿no? E investigando, fuimos hacia atrás, y dimos con el libro de Hernán Inverniz y Judith Gociol un golpe a los libros que fue como determinante, porque ahí era donde estaba marcado justamente que la dictadura tenía un plan sistemático para la destrucción de libros, no era que era al azar o al voleo. Sentíamos que se había investigado mucho acerca de desaparecidos, niños secuestrados, etcétera, cárcel, torturas, pero que el tema de la represión a la cultura, por distintas razones, no había sido ni siquiera superficialmente investigado, era un tema pendiente. En general, en todas dictaduras suele haber quema o biblioclastas, digamos, destrucción, ¿no? Porque tiene que ver de alguna forma con, digamos, borrar con lo anterior, más que con una construcción del devenir histórico, digamos, ¿no? Nos cuesta admitirlo porque tenemos la imagen de la dictadura igual el sargento García persiguiendo al zorro como un idiota. Pero, insisto, la dictadura fue un proyecto de país planificado muy racionalmente por gente muy capacitada y entendía cómo funcionan las sociedades y sobre todo lo entendían desde el punto de vista de sus intereses. En realidad había todo un estudio en donde participaban intelectuales, digamos, civiles, gente que estaban en universidades, en algunas estatales y en muchas privadas, que digamos, calificaban qué libro podía ser prohibido, qué libro no, cuál correspondía quemarse o no. Solamente el poder tiene claro a quién reprime, la sociedad no tiene claro a quién se reprime. Y eso es ¿qué? Paralizante. Eso es lo que sabían los teóricos del terrorismo que nutrieron intelectualmente y operativamente el proyecto represivo de la dictadura. Pero la lógica del terror es que vos no sabés a quién le toca. Por lo tanto, te puede tocar a vos. Esa es la lógica del terror. Si no pasa, no es terror, es represión con objetivos perfectamente públicos y definidos. En cambio, la lógica del terrorismo de Estado es que parece que le puede tocar a cualquiera. Porque uno cuando destruye un libro no solamente destruye ese objeto, sino que destruye lo que comunica ese objeto. Que ahí está, digamos, el mensaje, entre comillas, subversivo, digamos, lo que molesta. ¿Qué es lo que comunica un libro? ¿Cuál es el vínculo entre el hombre, entre el lector y ese libro, ¿no? ¿Por qué uno dice, después de tal libro me cambió la vida, ¿no? Y nosotros podemos enumerar cuáles libros nos cambiaron la vida, incluso nos siguen, digamos, modificando, nos pueden modificar hoy en día. Hace un tiempo vino a mí un recuerdo de cuando tenía 10 o 12 años. Mi abuelo me mostraba estos papeles, hoja tras hoja. ¿Qué significan estos papeles sueltos, abrochados como una carpeta? ¿Qué significan hoy? No todas las historias quedan guardadas en los papeles. No todas las preguntas tienen respuesta. Trabajo en Abuela de Plaza Mayo, soy coordinador del Archivo Biográfico Familiar y en el equipo de Antropología Forense.
y desde el año 2001 coordino el trabajo de reconstrucción de historia de vida de la FADU, en donde uno de los aspectos es la apertura de archivos y legajos de las personas que fueron secuestradas y aún continúan desaparecidas o asesinadas. A mí de esto lo que me parece interesante, lo hablamos el primer día, es por qué decido guardar esto y cómo decido guardarlo, ¿no? Y de la mayoría de las cosas que hace. Porque por otro lado, digamos, se nota que es una persona que le interesaba documentar lo que él hacía. Está yendo, mira, Morini Bedia. He buscado tu nombre así en internet, ¿no? Y dice, lo que se asocia directamente con vos es la relación tuya con la facultad dentro del proceso y la relación con la escuela de mecánica. No se habla lo de la quema de los libros y demás. Claro. Solo se asocia como la figura tuya con la facultad de arquitectura, con el proceso y con la ESMA. ¿Vos no sentiste que por ahí en algún momento se te asoció así directamente con lo que... Porque la ESMA es como... Sí. Más allá de funcionar como la Escuela de Mecánica de Armada, era como el centro de... Yo te cuento cómo era la ESMA. Un buen día dice, no, los civiles vamos a comer en un pabellón que hemos armado en el campo, en el terreno, ¿va? Era una carpa grande, muy linda carpa, con mesa y todo, como un comedor. Y ahí, puta, acá nos vamos a cagar de frío en invierno. Claro, nos sacaron del comedor de oficiales. Los oficiales comían en otro lugar. Nosotros los profesores que entramos con el auto en lo que teníamos auto en la escuela, estacionábamos, había una enfermería. ¿Sabes que el otro día me contaba de eso Beatriz? ¿No? La abuela me contaba que vos le habías contado una vez que vos viste como un proceso que separaron a los civiles de los militares dentro de la escuela. Dentro de la escuela. Ahí algo se estaba Sí, bueno. Porque, el fin de la ESMA, ¿no? Sacando la institución, fue nefasto, ¿no? Pues se lo agarraban a los tipos, se los torturaba, ¿no? Bueno, eso es lo que dicen. Yo no vi ninguna tortura, nada. Y yo le quería sacar a los alumnos míos. Bueno, pero ¿qué hacen? No, ya te contaban. Tipos grandes, no eran que estaban. Y contaban lo que podían. ¿Qué nos sirve hoy conocer el material que tiene tu abuelo? Que guardó tu abuelo durante todos estos años. Hacernos más preguntas, básicamente es eso. O sea, no nos cierra nada, no. Me parece que no hay una respuesta con lo que va apareciendo. Entonces, a partir del cruce de ese material con algún otro material, podemos ir concluyendo algunas cosas en esta figura recurrente del rompecabezas, ¿no? Esa cuestión de ir armando, ¿no? Tratando de entender, de ir comprendiendo. Abriata, por ejemplo. Bueno, nosotros venimos porque vamos a solicitar la extradición de uno de los represores más feroces que ha tenido la dictadura militar y que ha actuado en la Escuela de Mecánica de la Armada y en Coordinación Federal. Y en este caso concreto lo que estamos pidiendo es la extradición por el caso de Hernán Abriata. ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por todos los compañeros, porque nos acordábamos de los compañeros de la Facultad de Arquitectura, tantos compañeros que de muchos no tenemos datos y estamos tratando, ¿no?, a partir de esta posibilidad, de esta megacausa ESMA, de poder seguir abriendo causas y más causas y de saber dónde estuvieron, con quién los vio. Así que seguimos firmes y bueno, y haciendo fuerza como para que esto se conozca cada vez más y no nos dejen caer, así, uniéndonos unos a otros. Gracias por todo, gracias a todos. Gracias a vos.
de lo que era diseño pasó a ser una estructura de técnicas, todo era técnicas. Corbacho pasó a ser decano de la facultad y los docentes, había una camada de docentes que venían de las técnicas que eran los que estaban a cargo. O sea, la facultad era un búnker, ahí adentro, ¿viste? Se sabía, se miraban, había listas de quiénes, caras, ¿viste? Que te decían, no, aquel estuvo Corbacho fue cómplice de esta facultad de arquitectura. En estos años él estuvo a cargo, inclusive tengo noticia de que él daba clases también en la ESMA, de dibujo, tenía cátedra y trajo a la facultad también docentes que eran directamente los que denunciaban a alumnos de la facultad. Esa estructura de construcciones siguió todos los años de la dictadura. Cuando lo van a buscar a Hernán, que ponen el megáfono y salgan todos, porque me cuentan, ¿no?, los familiares, mi hermana, mis hermanos, lo vienen a buscar a Hernán. ¿Dónde está Hernán Abriata? Hernán Abriata, tenemos una denuncia de la Facultad de Arquitectura, con nombre y apellido, Hernán Abriata. Y ahí, no, que Hernán acá no vive, que el padre le dijo, no, Hernán se casó, vive con su mujer, un departamentito. ¿Y dónde? Nadie sabía dónde vivíamos, salvo el padre que una vez nos había llevado cosas. Que fue que en ese momento le dice, no, nosotros lo llevamos. Y ahí lo llevaron al departamento y que golpearon y entraron todos estos monos Sandoval a cargo. Y entran y me ponen a mí de un lado, era un departamento de dos ambientes, y a Hernán en el otro, sacan todo el día. Sabemos que estás en la joda en la Facultad de Arquitectura, porque nos dijeron que estás en la joda. Y ahí sacaron todo, se llevaron libretas, bolsos, cosas que teníamos, cartera mía, cosas pelotudeces que estaban ahí, algunas no tantas, porque había también armas, había porque Hernán tenía armas, pero que estaban registradas, y bueno, y se llevaron todos los bolsos. A partir de ahí nos enteramos que el tema de la Facultad de Arquitectura había una lista y que eran varios los que habían caído, varios compañeros. Son varios los que son traídos a este lugar. Entonces, bueno, a partir de la demostración de que todos los que fueron secuestrados ese día son traídos acá, se empieza a relacionar con todos los casos anteriores y los posteriores, y de ahí surge que hay más de 40 compañeros de la FADU que fueron traídos acá. Entonces lo toman como el inicio de lo que es la subcausa arquitectura, ya que todos eran estudiantes de arquitectura, todos se estaban reuniendo muy cerca de aquí. Pero claro, con el agravante de que es una de las facultades donde tiene mayor cantidad de desaparecidos que vinieron a este lugar. Realmente me sorprendió muchísimo el hecho de que precisamente vos, el nieto de alguien que incidió muchísimo en lo que hace a la desaparición de compañeros en la FADU, quisieras enfocar este tema con todo lo que significa tu apellido, ¿no? Es decir, no quiero meterme a psicoanalizar el tema, pero lo vivo como persona que me pongo en tu lugar y digo, qué difícil debe ser enfrentarnos a nosotros y que permanentemente estemos diciéndote quién fue, quién era o qué sentimos por tu abuelo. Nunca vimos torturar a nadie, porque las torturas eran ahí donde comíamos nosotros, ahí se hacían las torturas. Teníamos que cobrar en tesorería, que era un subsuelo, que había que ir a cobrar el sueldo. Cuando ibas allá, te pagaban con un recibo, cuando ibas con un recibo, te pagaban. Desapareció. Eso había que ir a cobrar, no sé dónde mierda era. El subsuelo no sé. ¿Por qué? Porque el subsuelo lo usaban como calabozo. De todos los guerrilleros que habían capturado. No fusilaron a ninguno ahí. Sí, los torturaron y algunos se murieron, ¿no? Mujeres, y sí, parían mujeres, tenían familia, las que habían venido tenían familia, y bueno, y el chico se lo sacaban a la mujer y lo daban a alguno que quería adoptar. ¿Y eso te complicó a vos tu trabajo? No, mi trabajo no.
Yo más. Yo me sentía cómodo en la facultad, en la ESMA, porque todos los profesores ahí eran profesores civiles o oficiales retirados de alguna especialidad que eran profesores, explosivos especialmente. Un día me acuerdo, me llama el director de la escuela, el almirante Chamorro, que era el capo que estaba a cargo de todo. Me llama el director, voy. Y me preguntaba cómo estaba la facultad. Y yo le contaba qué es lo que había en la facultad. ¿Y la facultad cómo anda? Y bien, yo la estoy ordenando, estaba ordenando bien. Pero le permite, no, yo no me permito hacer adentro de la facultad ninguna asamblea. No permito que se cuestione a ningún profesor. Quieren hacer sostener el profesor, lo hacen afuera. Acá dentro de la facultad no. En la facultad trabajamos de manera clandestina muy estricta, digamos, para no quemar a nadie ni nada por el estilo. Pero, por ejemplo, estaba la policía siempre en la puerta y te pedía el carnet de estudiante para entrar. Se presentó una chica que dijo que era del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo, en la casa de mis padres, diciendo que habían encontrado una lista en la cual 2 personas por facultad los iban a matar, digamos. Los iban a buscar y los iban a matar. Yo estaba en esa lista. En realidad, tu abuelo y los militares, de alguna forma, el proceso lo que quiso era construir la destrucción de ese proceso. Cuando me fueron a buscar, ya era suficiente aviso como para que me fuera del país. Y a los 20 días me fui a vivir a México. Y bueno, y obviamente cambió todo el clima, la relación docente-alumno. Una facultad pasó a ser una facultad en ebullición a una facultad silenciosa, que es más o menos lo que pasó en la sociedad. En la esquina de 11 de septiembre y Juramento me cruzan un Fireland verde y se bajan unos tipos y me tiran contra la pared así, ¡bum! Y llaman a un testigo. Y yo dije, qué raro, ¿un testigo para qué, viste? Y claro, los tipos estaban buscando marihuana, estaban buscando un dealer. Y me venían siguiendo desde Parque Rivadavia porque pensaron que yo era el dealer. Y no era el dealer. Entonces le dicen al testigo, vaya, no hay problema. O sea, si había porro, el testigo tenía una función que cumplir, pero como era una cuestión política, se lo sacan de encima al testigo y me dicen, vos sos un hijo de mil puta, ¿no? Vos sos un subversivo, te vamos a reventar. Estos planos que son, ibas a poner un caño acá, eran planos de un tanque de agua que yo estaba aprendiendo de instalaciones. Y tenía una cámara, estaba fotografiando objetivos, ¿no? Toda una paranoia que te das cuenta que los tipos no se dedicaban a detener políticos. Toda una fantasía, ¿entendés? Entonces me meten en el piso del auto, me empiezan a pisar todo ahí arriba y me llevan, mirá qué cosa, ¿no? Donde hacen el intercambio con la gente que sí se dedicaba a los presos políticos, en la ciudad universitaria. Me ponen mi bolso de capucha y me empiezan a pegar como entre 8 tipos. Y en un momento me pegan muy fuerte acá y la capucha se va a la mierda y yo veo los 2 pabellones desde el piso, de exactas y de arquitectura. Cuando vienen aterrizando los aviones, se siente el ruido de lejos y me dicen que el disparo no se va a sentir cuando pase justo por arriba, entonces me apuntan acá con la pistola y yo escuchaba el avión que se acercaba, ¿entendés? Y disparaban sin bala, ¿viste? Después me meten adentro, ya estaba en un Torino, no en un Fireland. Me tiran nafta encima así, me dicen que van a prender fuego el auto conmigo adentro. Todo eso fue en la ciudad universitaria, mirá qué impunidad, ¿no?
conocí cuando él era decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires y yo decano de la Facultad de Derecho. Con el correr del tiempo yo ocupé el rectorado y lo mantuve en mi equipo porque había advertido en él las condiciones adecuadas para desempeñarse en una función como la de decano de arquitectura. Y no me equivoqué, porque el recuerdo que tengo es que con el arquitecto Corbacho encontré un colaborador eficiente. Era un hombre que ponía todo empeño en su tarea, armó un equipo de trabajo muy homogéneo, y después tenía una particularidad de lo que yo recuerdo a esta altura, han pasado más de 30 años, por cierto, pero un aspecto que no siempre fue cuidado, y es el trato respetuoso y casi diría paternal con los alumnos. En ese momento la facultad había tomado también un curso no solo represivo en persecución a todo tipo de movimiento y actividad, sino también desde el punto de vista profesional había tenido un giro a eliminar cualquier tipo de debate sobre la orientación de la arquitectura, sobre las tendencias arquitectónicas, la carrera. Tenía un peso enorme técnico, donde prácticamente era ir, cursar, aprender las técnicas y ser el oficio de arquitecto y buscarte un lugar en el mercado. Esta es una facultad de proyectos, básicamente. Y proyectar significa, es un acto casi de pensamiento. Se proyecta desde los principios y desde los valores, no se proyecta desde que se te iluminó la cabeza, se te prendió la lamparita. Uno proyecta desde los principios y desde los valores. Y ahí hubo un quiebre, se acabó esa mirada y comenzó una enseñanza más tecnocrática, ¿no? Tipo, a ver, la nulometría del hormigón. ¿Cuántos mililitros de agua por gramos de arena combinado con la piedra? ¿Qué sé yo? ¿Entendés? Esas cosas que te las olvidas a los 10 días. Le dieron a esa área, por eso lo nombraron decano, porque esa área copó, empezó a tener más horas de todo, ¿viste? A mi abuelo, dice usted. Claro, no había, las materias de sociología desaparecían, la psicología era peligrosa, de marxismo, la ideología, de política no se podía hablar, aparte de que la palabra política viene de polis, que es, política es igual a urbanismo, es asuntos de la polis. Yo, cuando volví, estuve planteando eso a alumnos totalmente silenciosos, que no hablaban, no tenían iniciativa. Eso es lo que le crearon. Militarizaron al estudiantado, le quitaron la capacidad de tener iniciativa, de ser los actores. Un punto fuerte fue el secuestro de dos militantes del PC que eran dirigentes del centro de estudiantes, que eran Hernán Núger y Pablo Galarcet. Y encontramos que en el año 77 los dos se censaron. Fue una decisión del partido, que lo consultaron, que dijeron que no tenían ninguna condición clandestina, que no había que esconderse y que había que censarse. 15 días después desaparecen. Son vistos en la ESMA los dos. Son los únicos dos censados desaparecidos. Sí, la mamá de Galarcet, de Pablo, como dan cuenta de la desaparición, y en el caso de la mamá de Núger le pide que, como decano de la facultad, intercedan de las cátedras, a fin de esperar que cuando su hijo esté en otra condición pueda completar los trabajos prácticos. ¿No? Esta cuestión de... Porque estaba detenido. Ya estaba secuestrado, claro, y pensaban que iba a volver a aparecer. Nunca tuvo respuesta. Yo soy vertical. Yo siempre fui vertical. Yo, si me decían tal cosa, y bueno, yo la hago. Siempre y cuando yo no había jurado por la patria morir, ¿no? Yo no sé si a mí me agarran y me quieren torturar y yo hablo. Si me dicen que tenés que hablar porque te voy a matar a tu señora y a tus hijos, yo hablo. Pero el tipo que hace eso, no. Igual te cambio de lugar. Si vos de repente estás en la situación que el hablar
implique que maten a tu señora y a tus hijos. ¿Hablas? No. Por eso te estoy diciendo, eso no. ¿Por qué? Porque yo soy verticalista, pero no soy inculcado la obediencia de vida. No, yo no tengo obediencia de vida, porque no soy milico. Si fuese milico, las dos deben ser. Después de este encuentro, mi abuelo no quiso seguir con las entrevistas. Ya no se sentía cómodo. A los pocos meses falleció, a los 92 años de edad. A mí no me quedaron preguntas por hacerle a mi abuelo. Pero a él, ¿cuánto le habrá quedado por responder? Hay un número importante de jóvenes que me dicen, yo de mi tío, que era el militante en cuestión, no sabía absolutamente nada. Algunos te dicen, ni sabía que militaba. Otros me dijeron que había muerto en un accidente. En otro momento también pasó con hijos directamente de padres desaparecidos, que la familia decía que habían los padres muertos en un accidente. Otra persona que por ahí me escribe, que es madre de un chico, y me dice, no, lo que pasa es que bueno, yo le rogaría que usted saque la palabra Montoneros porque era jovencito y bueno, tenía las ideas confundidas. Entonces, bueno, pero yo pensaba para mí, lo estás matando dos veces. Una vez lo mató la dictadura y ahora le matás vos, que le sacás la identidad política por la que dio la vida. Y es una etapa de mi vida de la que me siento totalmente orgulloso y no la voy a negar nunca, al contrario. Es parte de mi personalidad haber pasado por todas esas cosas, ¿no? Es una actitud de vida. Es la actitud cotidiana de pensar las cosas, digamos, no desde tu propio ombligo, por ejemplo. Y, no sé, tener como un valor, mira, agarrarlo así, la libertad. ¿Viste? La libertad. Yo miro atrás y claro, no hubiese querido que pasara todo eso, pero cuando te digo no me arrepiento, uno diría, bueno, que estás boluda, no aprende nada en la vida. No, bueno, hubiese preferido que no, pero tampoco me arrepiento en el sentido que creo que hoy puedo mirar a mis hijos a la cara sin vergüenza, ¿entendés? Porque creo que en esos momentos, con lo que estaba pasando, haber dado vuelta la cara, hoy en día sí me hubiese dado vergüenza. Entonces me siento bien. No me arrepiento y no escondo nada. Y en el caso de arquitectura no hay ningún caso de desaparición de que no haya sido militante. O sea, no hay. Las personas están desaparecidas de nuestra facultad, todos militantes políticos. A 30 años nuestros compañeros y compañeras nos convocan a dar lo mejor de nosotros por esta facultad, por este país y por el mundo, a seguir denunciando y resistiendo la injusticia y la impunidad, a seguir luchando para cambiar este sistema injusto de muerte, desigual e inclusión. Y el mejor homenaje, el mejor reconocimiento llegará el día que su sueño sea realidad. A seguir luchando. Compañeros y compañeras detenidas de la FAU,